Hola, ¿qué tal, hermanos? Bienvenidos a un episodio más de Tu Momento Selah. El día de hoy tenemos un episodio un poco diferente. Tenemos también de invitado a nuestro hermano Alejandro. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Bien, gracias. Buenas noches, Ajita. Aquí, mire. Bueno, Gracias por invitarme. no, gracias a usted por darnos ese privilegio de tenerlo aquí. Nuestro hermano nos va a compartir un mensaje acerca pues de unas festividades que se están realizando por estas fechas. Así es el Halloween y también el Día de Muertos, ¿vale? Halloween se celebra en Estados Unidos, pero es una tradición y una festividad que se Sí. ha adoptado por los mexicanos también. Y bueno, nativo de México es el Día de Muertos. Así que hermano, bueno, cuéntenos un poquito más acerca de estas festividades, cómo es que empieza, cómo es que pasó todo esto. Bueno, estas festividades, pues las dos tienen un origen parecido que es el culto a la muerte o a los muertos, ¿no? Ujú. Y bueno, hablando por ejemplo del Halloween, pues esta festividad tiene su origen en los celtas, ¿no? En los antiguos celtas que poblaron toda la región de pues lo que fue Francia, el norte de España y pues las islas británicas en un principio. Entonces, pues todas estas tribus tenían pues su sistema religioso, su religión, su culto y a sus dioses y todo esto, entre los numerosos cultos o fiestas importantes del año que ellos tenían, pues estaba el Halloween, que ellos le llamaban pues Samaín, que creo que se pronuncia Sowin o algo así, Ajá, ¿no? es correcto. Sowin es el Sowin. Samaín, bueno, se escribe Samaín así en español. Y entonces, pues esta fecha para ellos era pues especial, más que una fiesta, no era tanto una fiesta en el sentido de las fiestas religiosas Ujú. paganas, sino más bien para ellos pensaban que en esta fecha, durante 3 días a partir del atardecer del 31 de octubre y hasta el 2 de noviembre, se abrían, ellos decían, pues como la puerta, ¿no? De lo que ellos Ah, llamaban ya. el otro mundo Ujú. al mundo donde nosotros estamos habitando. Entonces ellos decían, en el otro mundo pues ahí están los muertos, los difuntos, y aparte pues ciertos seres espirituales que ellos llamaban Said, que ellos los tenían como Said, hermanos? Said. Sajid, no. Said. Said. Sí, creo que sí es así la palabrita Said o Saids, algo así. Y o Sids, no me acuerdo, pero por ahí Ok. así va la palabrita. Entonces ellos pensaban que estos seres pues también llegaban, ¿verdad? Desde el otro mundo a este mundo, y entonces para ellos en este día pues era pues en el que según había como todos esta presencia, ¿no? En el mundo donde estaban ellos o estamos nosotros, ¿no? De acuerdo a su cosmovisión. Entonces, lo que ellos hacían pues eran varias cosas. Tenían distintos ritos, ya sea para protección contra los espíritus malos, Ujú. pues ofrendas a los muertos, ¿verdad? Y también pues para aprovechar la presencia de estos malos, estos espíritus que pues ellos llamaban también pues sus dioses, ¿no? O dioses, para pues no sé, diferentes cuestiones, principalmente pues adivinaciones, para buena fortuna y todo este tipo de cosas, ¿no? Que son parte de ello. Entonces, pues ellos tenían sus ritos, ¿no? Alguno de ellos era pues el 31 de octubre mero en la tarde, al atardecer, pues los prendían una gran fogata, ¿verdad? O sea, estos pueblos estaban muy extendidos, pero digamos que tenían pues ciertas comunidades, ¿no? Agrupados en ciertos pueblos que se distinguían entre ellos. Claro. Entonces, el líder de cada región o lugar, o cada localidad, pues encendía una gran fogata. Y pues de aquí en esta gran fogata, pues ellos iban y repartían el fuego y pedían a cambio, no sé, pastel de manzana o cosas que ellos preparaban con la . ¿Verdad? Y Era bien común eso ujú, de la manzanita porque, ujú, digo, lo vemos incluso en las películas de Disney, de que Blancanieves y las manzanas y todo relacionado a las brujas, y es que tiene un trasfondo, aquí lo tengo anotado, que era la fruta favorita de Pomona, la diosa romana de los jardines y huertos, y que esta era como una diosa la cual las brujas veneraban mucho, ujú. y también, bueno, y muchos juegos de adivinación se centraban en estas manzanitas. Y bueno, para las brujas las manzanas todavía simbolizan la renovación de la vida. Entonces sí, yo creo que todo lo relacionado con la manzana en ese entonces era
tenía lo mismo que ver con cuestiones de espíritus, Claro. adivinaciones, hechicería. Y pues sí, eso prácticamente eso era para ellos esos días, pues era aprovechar, bueno, por una parte defenderse de los ataques de estos espíritus que eran violentos, que por cierto, posteriormente esos espíritus ya en inglés, porque ellos tenían otras lenguas, ¿no? Sí. Diversas lenguas, depende de donde estuvieran, pero ya en inglés pues ya son las hadas, bueno, en español ya son hadas, ¿no? Lo que se le llama las hadas posteriormente, pues que prácticamente ellos o demonios, también incluso en la literatura así antigua, pues directamente les llaman Demonios. demonios. Ya bien, y uno viendo ahí Tinkerbell y todo eso. Sí, todo eso tiene pues está basado en esas tradiciones antiguas Claro. de los celtas, sus cuentos y todo eso. Y el Samhain, y luego ya cuando llega pues la Iglesia Católica, Ujú. con la técnica esta del sincretismo religioso que ellos ya habían practicado antes, como para pues en una época en la que la Iglesia Católica estaba débil después de que cayó el Imperio Romano, pues ellos usaron la técnica esta del sincretismo religioso para volver a atraer a más fieles, ¿no? Entonces esto prácticamente es identificar las fiestas paganas, sus elementos, con algunas historias de la Biblia, ¿no? Entonces hayan como un puente y hay como que hacen una mezcla extraña de las dos cosas. Entonces ellos empezaron este sincretismo en una fiesta romana que también es de los muertos. Es casi lo mismo, pero con otro lenguaje y otros nombres, ¿no? Que es la lemúrida. Entonces ellos hicieron el sincretismo y ahí fue donde nació el Día de Todos los Santos. Entonces, en lugar de recordar a los muertos y que regresan, pues ellos decían, pues vamos a recordar a los mártires, ¿no? A los santos, pues que ya en esa época ya los católicos veneraban a los santos, ¿no? Después de hacer todas sus cruzadas y sí. todos y matar a medio mundo, Sí, ya quieren hacer sus. Ok. Ajá, entonces le llamaron el Día de Todos los Santos y después, bueno, ya cuando llegan los católicos a la isla de británica, a lo que actualmente pues, es Inglaterra, Escocia e Irlanda, ahí ellos se encuentran una fiesta parecida, pero pues es el Samaín, ¿no? Entonces ellos mueven la fiesta que era el 31 de mayo al 1 y 2 de noviembre y ya se queda como Día de Todos los Santos. En el idioma original pues era algo así como Halloween creo, ya después le cambiaron a Halloween, se contrajo, que creo que en inglés es como All Hallows Eve o algo así, o Eve, no sé cómo se diga, pero es eso. Entonces, y ya se hizo el sincretismo religioso, aunque pues las prácticas de adivinación, o sea, la misma creencia perduró, solo que pues ya no practicaban pues sacrificios humanos como luego también los practicaban los celtas, y algunas otras prácticas pues bastante pues tétricas, bueno, así muy medias crueles que ellos acostumbraban, ¿no? Sí, sacrificaban a muchos niños y creo que aquí en México también es como muy común y sí ha habido como casitos así de que por estas fechas niños empiezan a desaparecer, tu gato negro si tenían uno, adiós gato, Sí. porque lo ocupan para sus sacrificios. Una vez nos tocó, no recuerdo, me parece que fuimos a una expedición, a una acampada con los jóvenes y fuimos al Tetecutzingo, que es un cerrito por aquí cerca, que es muy conocido por los baños de Nezahualcóyotl. Recuerdo que nuestro hermano Cristian, que igual está aquí, miembro del podcast, entramos como a una cuevita y vimos a un gato negro todo pues abierto y crucificado y dije, no puede ser posible. No, pues nos dio miedo, nos salimos de esa cueva porque pues esa cueva era la que conectaba anteriormente del Tetecutzingo al Cerrito de los Melones, entonces pues quisimos explorar ahí y oh sorpresa nos encontramos con un buen de cositas así. Yo creo que ahorita en estas fechas más, o sea, es sacrificios y demás y no, ha de estar horrible en esa época, ¿no? Sí, ¿no? Y luego, por ejemplo, también encontramos que de los que documentaron las tradiciones de los celtas y todo ello, uno de ellos fue pues el primer emperador romano, que fue Julio César, con el que se inicia la época del imperio. Al conquistar él todo lo que es Francia y el norte de España, que le llamaban la Galia, pues él también era como que le gustaba escribir y todo esto, entonces él documentó todas las tradiciones. Y acerca de los celtas habla, por ejemplo, de los druidas, que es una casta dentro de los celtas, o una élite de sacerdotes. Como ya los más... Sí, sí, los que... Y de hecho Julio César dice que algo que incluso a él como romano le parece extraño es que
estos druidas tenían un poder total sobre la población, dirigían hasta los más mínimos detalles de sus vidas, eran los dueños. Y ellos, por ejemplo, él, tomando testimonio de estos sacerdotes, él documenta que ellos tenían la creencia de que para obtener un favor de los dioses, de sus dioses de ellos, ¿verdad? Pues ellos necesitaban ofrecer una vida a cambio para poder para poder ellos tener acceso a esa fuerza, Oh. ya sea para predecir cuestiones del futuro. Incluso ellos tenían un rito bastante cruel, ¿verdad? Que para adivinación, para cuestiones importantes, ya sea de guerra o si había hambrunas o algo así, ellos agarraban a una persona, le enterraban una daga en el cuello y lo dejaban caer, y entonces según adivinaban el futuro como la forma en la que este tipo cayera, ¿no? Ay, bien radicales. Sí, eran así, no, incluso hasta Julio César documentaba que pues él le causaba también pues como espanto esto, ¿no? A pesar de que los romanos también eran bien crueles, ¿no? Sí, creo que el peor, ¿cómo se llama? Emperador romano era Agripa, no. Ay, no recuerdo. Pues No, hubo no era muchos. Agripa. Pero Sí. hubo uno que fue considerado como que el más sanguinario de todos. No Ujú. recuerdo bien su nombre. Yo creo Ujú. que, a ver si al final del podcast lo investigamos. Pero sí había uno que, uff, o sea, los romanos para Estaban torturar, también no, hombre. tocadiscos, sí. Pues Nerón quemó la ciudad de Roma, ¿no? Y fue el que culpó a los cristianos, por eso fue la Ah, primer gran persecución. Pero sí. él la quemó porque él estaba, pues documentan sus cortesanos, no me acuerdo si era este Tucídides o no me acuerdo, no, ese es griego, creo que pues Cicerón se llama. Y documentaba que bueno, que él era como piromaníaco, ¿no? Que le gustaban los incendios. Entonces incendió Roma, y pues ya cuando vio que lo quiso, culpó a los cristianos. Porque a todos se les hacían como raros, ¿no? Pobrecitos de nosotros. Sí, fue una persecución, la primera persecución del imperio contra los cristianos. Pero sí, o sea, ya hasta Julio César. Julio César fue mucho antes de Nerón, él fue el que empezó con el imperio. Él todavía no estaba Tan tan ahí. trastocado, ¿no? Ya después se declaraban dioses, ¿no? Los emperadores, pero él todavía no llegaba a ese punto, pero él sí le espantó, y de hecho pues él terminó con esas prácticas. Ya esas sobrevivieron allá en Gran Bretaña y en Irlanda, que de ahí es de donde viene el Halloween, ¿no? De Irlanda. De Irlanda viene todo esto. ¿Y cómo es Sí, que, vaya, todo eso de el Halloween, porque bueno, llegó a América? sí, llegó a América. ¿Cómo fue que América adoptó ese tipo de cuestiones ya hablando modernistas por todo eso? ¿Qué trasfondo tiene cada cosita? Bueno, a Estados Unidos, digamos, llegaron colonos de Inglaterra desde el siglo XVII, ¿no? Pero principalmente esos eran pues creyentes, los puritanos que les llamaban, ¿no? Que pues los veían, digamos, en Inglaterra, en la Reforma Protestante pues se separó de la Iglesia Católica, pero era pues prácticamente la Iglesia Católica, pues pero nada más que el rey ya quiso ser como el papa de su propio pues imperio, ¿no? Sí. Entonces, pero era lo mismo. Entonces cuando empieza como que bueno, con eso fue con la Reforma, pero de pronto a Inglaterra llegó de Holanda pues el Evangelio, ¿no? Y muchos lo empezaron a escuchar, se empezó a extender, y algunos dejaban pues la iglesia de Inglaterra, y en esa época pues si alguien practicaba alguna religión tenía que ser a fuerza la de la iglesia de Inglaterra. Entonces algunos, al dejar la iglesia de Inglaterra, pues los perseguían, los metían en la cárcel, estaba prohibido predicar, digamos en ese tiempo, digamos ya las congregaciones, por ejemplo bautistas, ya empezaban a formarse, ¿no? Y predicaban pues a escondidas un poco, entonces los llegaban a sorprender y pues los metían en la cárcel. Y algunos toman la decisión pues de viajar a América, ¿no? Que ya empezó a ser famoso, que por allá había un lugar que no había nadie, ¿no? Virgen. Y entonces empezaron a viajar, y los primeros colonos de Estados Unidos pues fueron estos puritanos. Estos puritanos pues no practicaban para nada la brujería. Incluso había unos bastante radicales que eran pues pues como creencia calvinista, los presbiterianos, que ellos incluso pues hasta pues mataban a los que pensaban que eran brujas, ¿no? Les condenaban a muerte. Creo que de ahí sale todas las películas de brujas, ¿no? Sí, Toda pero precisamente el caso fue el de la ciudad del pueblo de Salem, ¿no? En el estado exactamente, de las brujas de Massachusetts. Salem, sí, bien Sí, conocido. fue el primer caso así en el que ellos empezaron a aplicar la pena de muerte por brujería, en el estado de Massachusetts, en la provincia de Salem. Eran
Hay ese estado de Massachusetts era de presbiteriano, o sea, los presbiterianos creen que pues la iglesia y el estado están unidos. Sí. Entonces pues ellos tenían así un régimen. De hecho los bautistas huyeron de ahí hacia Rhode Island y ahí fue donde fundaron sus No, y bien colonias. chistoso cómo se daban cuenta que, que sí eran brujas, ¿no? O sea, decían que si sobrevivía, creo que cierto tiempo aguantando la respiración en el agua, era bruja, pero si se ahogaba, Ajá. pues era... No, pues sí. Sí, llegó a ser una Bien locura sencillo. sí, llegó a ser una locura que lo llegaron a prohibir con el paso del tiempo porque ya estaba saliendo de control. Sí, claro. Pero entonces, o sea, ahí no para nada, o sea, para nada practicaban ese tipo de cosas, sino que hasta el siglo XIX en Irlanda hay una, pues como una crisis alimentaria porque, pues bueno, por cuestiones de plagas y de clima, Sí. todas las cosechas se pudren y hay una hambruna y huyen todos en masa a Estados Unidos. Entonces los irlandeses principalmente son católicos, o los que llegaron a Estados Unidos son católicos, pero pues ellos conservan este día de Halloween, que bueno, es un sincretismo religioso, ¿no? Y lo traen tal como se practica allá. En esa época, en el siglo XIX, por ahí entre 1850 y ya los 1900, empiezan a llegar migrantes de Irlanda, de Escocia, que pues son como de religión católica, que traen el día de todos los santos, el Halloween. Y en esa época pues sí ya ocupaban disfraces. De hecho el disfraz era pues que se vestían como de un espantapájaros, ¿no? Para ahuyentar a los espíritus. Era uno de los disfraces que más ocupaban. Y también pues ocupaban de salir, bueno, y ir a pedir como dulces, pero no eran dulces, sino el típico pie de manzana o Ya. algunos otros alimentos que se conservaron y tenían toda la superstición de que estaban los espíritus por ahí. De hecho ellos tenían la tradición de tocar la campana de la iglesia, ¿verdad? O sea, católica del pueblo para pues ahuyentar a los espíritus y varias cosas que hacían. Y había otros todavía que pues sí, pues tenían sus jueguitos de adivinación y pues adivinaban el futuro y te echaban la buena suerte, cosas así que practicaban. Ya después, bueno, con la salida de las revistas y todo esto, es como empieza a tomar la forma que está actualmente el Halloween. Ya algunas personas, principalmente mujeres, empiezan a editar algunos libros y los venden, los empiezan a vender, se distribuyen masivamente, eran sobre consejos de cómo adornar la casa, ¿verdad? Y algunos juegos para hacer para en ese día practicar. No, se Entonces, pues pasan de ya lanza. y de ahí como que empezó todo a homogeneizarse, o sea, ya había distintas prácticas, ¿no? Sí. Según pues cómo era la tradición, porque había diferentes tradiciones según si fueran galeses, escoceses o irlandeses, o sea, era un poco distinto. Pero a partir de estos libritos, pues todos empiezan a copiar esas ideas y empezaron a salir muchos libros de estos. Ya después fueron dirigidos a los niños, consejos para hacer disfraces y todo esto. Y así fue como poco a poco se fue tomando la forma pues de lo que es el Halloween, ¿no? Se vestían al principio pues nada más como de fantasmitas así con su sábana. Ajá. O de, Ya ahorita ya uh-huh. de eso, Sí, de... ya con las películas ya Sí, fue ya, como que ya. ¡pum! Además ahorita yo pienso que este Halloween va a ser del juego del calamar. Ya están arrasando. Sí. Y más que el mexicano de que ve una oportunidad, vámonos. Sí, no, ya le saca la máscara de la película Sí, de la moda. película, de la serie, de lo que sea. ¿Y Sí. cómo fue que de Estados Unidos se trasladó a México? Vaya, nosotros no celebramos el Halloween como tal. Bueno, nosotros los cristianos No. tampoco, menos. Pero vaya, en México se celebra pues la tradición Del Día del de Día de Muertos. Muertos. ¿Cómo fue eso? ¿O qué Pues pasó? también a través de las revistas y del cine, principalmente de las series de televisión. Fue que empezamos Sí, a se adoptar. copió, yo supongo, bueno, también pues de los que se van a trabajar a Estados Unidos y pues ya regresan y ya traen un poco. Ya, gringos. Ajá, sí, ya. O sea, los chicanos. Los chicanos también ya traen un poco las tradiciones, pero ya en Estados Unidos sí, pues de hecho no era muy popular en la primera mitad del siglo pasado, no era así tan popular tampoco. Ya con la televisión y las películas, el cine sí ya empezó a crecer bastante, sí. De hecho nada más pues lo practicaban pues los irlandeses, porque cuando llegaron a Estados Unidos pues también estaban como ahorita, ¿no? Los chicanos un poco así como que se veía como si fueran diferentes, ¿no? Como si fueran, Claro. no estaban tan amalgamados ya todavía al país. Sí. Pero sí, ya después, así con los medios de comunicación, pues ya se empezó. Y por ejemplo, nosotros, vaya, ¿cuál es o cómo fue la historia del Día de Muertos y todo esto aquí en México? Pues en principio fue que también se ocupó, como aquí en México, pues la celebración de los muertos
es todavía mucho más abundante de lo que era entre los celtas. O sea, los muertos eran pues adorados en casi todo Sí, el año. todo. Sí, entonces una persona moría y le hacían un montón de ritos para que pues su Pudiera cruzar, alma, ¿no? sí, para que su alma llegara a donde tenía que llegar según como muriera, ¿no? ¿Cómo se Porque llama? ¿El había, Mictlán? No. estaba el Mictlán, el Mictlán. Tlalocan, la Casa del Sol y todo, y el otro creo que era bueno, no, era también la Casa del Maíz, digamos en español, ¿no? Entonces, depende cómo muriera la persona, pues podía ir a alguno de estos. En la tradición náhuatl, ¿no? Que era la que predominaba, porque por ejemplo Sí. los mayas tienen 9 inframundos o así, No. otras culturas tienen, ¿no? Así como que variantes, ¿no? Que se parece, pero tienen sus variantes. Entonces, en los nahuas así era. Pero desde que se moría una persona, pues sí, hacían un buen de ritos para que llegara donde tenía que llegar e incluso para que si tenía por ahí, no sé, esclavos, sirvientes o parientes que estuvieran bajo su cargo, pues incluso hasta los sacrificaban para que tuviera como más energía y más poder, no sé cómo creían ellos, No pero inventen. para que llegaran, ¿no? Sus esclavos que fueran con él, si tenía un perro, pues igual lo mataban, Sí, que se fuera y con clásico él. el Xoloscuincle, ¿no? De Sí, que era el que te guiaba y ujú. demás ahí por el río. Los guiaba hasta principalmente si eso era para el Mictlán, porque los demás se consideraban como muertes como más especiales, ¿no? El Mictlán era para una persona que murió ya sea de vejez o Mm. de una enfermedad o pues algo que no se consideraba como sagrado. Y en la cuestión, por ejemplo, del maíz, ¿quiénes iban ahí? ¿Los No, obreros? no. En donde a la casa del maíz ahí iban los niños, los que morían siendo niños, y los que morían de acuerdo a lo que ellos pensaban, a lo mejor elegidos por los dioses, no en sacrificios humanos, los sacrificios humanos iban al sol, pero que morían de alguna forma que ellos por algún acontecimiento consideraban especial. Ellos eran mucho de los sueños y de Sí. cuestiones así que les daban indicaciones y todo eso y todo lo analizaban y lo veían y ellos lo interpretaban como una señal de los dioses o algo así, ¿no? Y aparte también iban los suicidas ahí a la casa del maíz, los que se habían suicidado, junto con los niños. Oh, No, quién sabe, qué qué raro, fea ¿no? comparación, no Sí, inventen. sí, estaba un poco extraño, pero pues así creían. De hecho, en la celebración, porque pues a cada, digamos, inframundo le hacían su festejo, ¿no? Y el festejo de la casa del maíz, que es para los niños, pues era el más feo, ¿no? Porque ahí tenían una fiesta pequeña y una fiesta grande, y en la fiesta pequeña, pues, a los niños les practicaban, pues, con las puntas de maguey cortaduras, ¿verdad? En el cuerpo los hacían sangrar, les hacían perforaciones en las orejas. Los escarificaban ahí. Ujú, sí, o sea, sus perforaciones aquí en la boca, la lengua, ¿no? La nariz, o sea, son las que usaban ellos, ¿no? Y aparte, pues ellos tenían la costumbre de, como ofrenda a los dioses, sangrarse con las puntas del maguey, se hacían cortadas y así se dejaban sangrar. Y aparte también hacían sacrificios de niños. Uh. Y ¿Y eso entonces, con qué fin? El sacrificar a niños. bueno, todas siempre eran ofrendas a diferentes dioses. Pero tenía un valor, digamos, el que sacrificaras a un niño al que sacrificaras a un adulto, o era. Depende de la demanda del dios en cuestión. O sea, depende de qué era lo que demandara el dios. Había algunos dioses, por ejemplo, en la fiesta, si no me equivoco, es la del sol. este, eh, en la tradición de las flores de cempasúchil, pues en ese momento, pues ese dios, no recuerdo el nombre, por aquí lo traigo apuntado, ahorita lo busco. Pues nada más la ofrenda era de flores de cempasúchil, no había sacrificios humanos. Y había otros que, pues sí, sacrificios humanos. Demandaban. Bueno, en la fiesta del sol también había una mayor y una menor, dos fiestas. Entonces, y en la menor sí hacían, pues, de donde viene el famoso palo encebado que hacen en las fiestas, que ponían un tronco grande y hasta arriba una Ah, sí. persona. Entonces se subían, pero ahí era un palo encebado, pero bastante cruel, porque al que ponían hasta arriba, él pues, se defendía, ¿no? Lo derribaban, pues o sea, o sea, caía y se moría, y lo cocinaban y se lo comían. Ay, no inventen. Nosotros, yo, yo no sabía. Y una Sí. vez sí participé en el palo encebado. Pero, pues bueno, yo pensé que era como Pues un juego, un ¿no? Yo juego creo que simplemente, nadie sabe, exactamente. ¿no? Y pues yo tampoco no sabía. Empecé a leer y dije, ay, qué cosa, ¿no? Sí, entonces ahí viene el palo encebado. No, no. Qué Sí, hay horrible. varias tradiciones que tenían ellos así bastante crueles. Bueno, con la llegada de los españoles,
pues ellos también, digamos, la Iglesia Católica, como dices, con el historial que tenía pues también de hacer pues sus matanzas, ¿verdad? Las famosas cruzadas o la Inquisición que ya tenían, que ellos pues mataban, pues principalmente las víctimas número uno que ellos tuvieron pues eran pues eran cristianos, o sea, Sí. no tanto brujos o paganos, porque pues ya no había muchos, porque pues ellos los habían asimilado. Y pues bueno, también en el paganismo como que se asimila muy fácilmente así por medio del sincretismo religioso. Por ejemplo, aquí cuando fue la época de la Nueva España, sí también hubo asesinatos y todo eso, pero más fue como por cuestiones de poder político que por cuestiones religiosas. Aquí también pues metieron ese sincretismo el mismo día de Halloween, el de Todos los Santos. Uh-huh. Lo hicieron una fiesta para que ellos pudieran hacer ofrendas a sus muertos en ese día, y así eliminaban pues todas las demás que pues sí, los españoles también pues se espantaban, ¿no? De todo ello, ¿no? Incluso, Claro. de todo No, ello. y creo que muchísimas, vaya, ahorita nada más son estas dos, porque bueno, Sí. la fecha en la que, vaya, Ujú. se concuerda mucho la de Estados Unidos y la de México, Sí. el 31, y de ahí nos vamos, bueno, aquí tan solo en México creo que empiezan a salir a pedir dulces desde el 31 Sí, hasta el 3 de noviembre, creo. sí, sí. Entonces sí son 4 días. Son Sí, 4 días en los días. cuales pues se ve. Vaya, yo sí siento feo. Bueno, en estas fechas se pone un ambiente muy pesado aquí Ujú. en Texcoco, aquí en México, porque como tal, ¿no? O sea, de que empezaban a desaparecer niños, Ujú. empezaban a pues a hacer sus cultos y sus ritos, Sí, y la verdad pues ahorita ya está como todo ahorita bien normalizado el hecho sí, de, por ejemplo, de esto, ¿no? O sea, algo tan cruel ajá, como las grandes televisoras, las grandes empresas lo traslaparon a algo tan bonito de, ay, mira, lo visto de calabacita y me lo llevo, y sí, de fantasmita, y ay, se ve bien bonito y vamos a pedir dulces, ¿no? Que ujú. pues digo, a fin de cuentas el niño va porque quiere Dulces. dulces, Pues sí. ¿vale? Pero no, o sea, ya viendo todo el trasfondo, no, está horrible, 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 Sí, ¿no? proviene de cosas muy, muy fuertes. Claro, y bueno, los disfraces vienen de eso, pero ¿de dónde sale ese del trick or treat? Ajá, el trick or treat, pues ese pues es nuevo también, supuestamente se empieza a desarrollar como por ahí del siglo pasado. Sí. Y bueno, según de acuerdo a lo que yo sé, no se sabe exactamente quién lo inventó, de dónde viene, pero parece que se empezó a practicar en Canadá, en el estado de Alberta, que ahí ya hacían eso del trick or treat. Y de hecho en esa época era muy violento porque y en esa época los niños no participaban, sino que eran adultos, prácticamente jóvenes, Ya. y adultos, ¿no? Entonces ellos llegaban y pedían con la tradición de que pues se pedía ya sea el pastel de manzana o algo, pero estos ya eran un poco más abusivos, y pues pedían, no sé, comida, algo que les dieran, y si no les daban, pues ya les aventaban piedras en sus casas, en sus vidrios, y no sé, les hacían maldades bastante pesadas. Claro. Entonces ahí es donde supuestamente se tiene como que los registros más antiguos de eso del trick or treat, ¿no? Y eso por los periódicos que decían, no, pues esa como que actividad ya o esa práctica pues ya empezaba a alarmar también a la gente, ¿no? Porque pues ya empezaba a aparecer en los periódicos todo eso de que pues salían a destruir y todo ello, ¿no? Y de ahí viene y se empezó a extender un poco, pues ya más suavizado, ¿no? Ya después Ya los es niños, dulce o truco, ¿no? sí, Ya nada ya más los niños gritaban. empezaron a entrarle por ahí, de acuerdo a lo que yo chequé, pues por ahí de los años 30, Ujú. que fue cuando empezaron ahora a salir libros para niños en Halloween, para que hicieran sus juegos y todo eso. Entonces Sí. ya vamos a jugar a y de hecho el Halloween no era mucho de salir a pedir dulces, sino como que en las casas se hacían fiestas y se hacían juegos, ¿no? Prácticamente juegos como de adivinación y cosas así de ese estilo, más que nada. Y ya después, pues con eso del trick or treat se fue extendiendo, pero sí ya suavizándose, ya no se hizo así tan brusco, ¿no? Como se hacía al principio, que sí hacían ese tipo de prácticas. Claro, ¿no? Y es bien peligroso el, vaya, toda la televisión hoy en día de que Sí, quieren, lo veíamos en el podcast pasado con nuestro hermano Jairo, de cómo ya normalizan todas las cosas sí, sí, que sí. ya no van acorde a Dios, ¿no? O Sí, sí, sea, esto, bastante. vaya, yo
de chiquito, antes de convertirme a Dios, lo celebraba. O sea, yo era de que me vestía y a pedir dulces, ¿no? Sí. Pero ya una vez entendiendo, y ahorita quiero que nos muestre, hermano, de cómo, o sea, Dios no es un Dios de muerte, y como la verdad es que muchísimo, y creo que de las culturas, creo que México es la que tiene más adoradores de la muerte o que rinden muchísimo culto a la muerte, ¿no? Sí, de hecho, pues con este culto de la Santa Muerte que hay, ¿verdad? Que ya está súper extendido. No, sí, es muy, muy extendido el culto a la tan solo muerte. aquí en el distrito hay una muerte enorme. Ajá, creo que está en Coacalco, ¿no? Me parece que sí, no sé si... Es en el Estado de México, Ajá, Coacalco. exactamente, Sí. y está enorme, Sí, enorme. enorme, sí, está súper enorme. Y bueno, sí, el culto a la muerte ha sido muy, pues recurrente, pues no ha desaparecido, se podría decir. Exactamente. Desde aquellas antigüedades, pues precisamente el sincretismo religioso les permitía a los antiguos prehispánicos, pues conservar de alguna forma sus prácticas, incluso pues en lugares así pues más alejados, pues todavía ellos tienen sus prácticas, aunque también adoran a los santos y todo eso, pues ellos vinieron a sustituir a sus antiguos dioses. Claro, y hasta el más mínimo detalle, o sea, en todo esto, créanme que tiene significado, pero descomunal. Por ejemplo, eso acerca de las calabazas, tiene igual un significado, ¿no? De las cabezas de calabaza. Sí, sí, también eran una especie como de que se practicaban el día de Samaín, como una especie de sello, ¿no? O como una marca, ¿no? De que una persona pues a lo mejor ya había contribuido con su ofrenda a los druidas, que eran los que se encargaban de los ritos, sí, los sacerdotes. Ellos eran los que supuestamente se comunicaban con los dioses entre los celtas. Entonces les dejaban esta calabacita. Ya después le llamaron Jack O'Lantern por una historia de un fulano llamado pues Jack, que tenía su apellido, empezaba con O. Entonces este señor pues creo que era como bebedor o algo así, y pues se le aparecían, veía como visiones, apariciones como de, pues no sé cómo le llamarían ellos, pero yo diría como de demonios o cosas feas, ¿no? Espíritus, espectros, no sé. Claro. Y entonces lo que hizo para liberarse de este tormento que él tenía, pues era cargar su calabacita con la carita esa, ¿no? Le metieron una vela, ¿no? Sí, y sí, entonces ya iba, aunque eso pues ya existía, ¿no? Pero según él, ese fue el remedio como que alguien por ahí le dio para que para espantar a los espíritus, que lo acosaban. Sí, todo tiene sentido. Incluso los colores típicos del Halloween es el anaranjado y el negro. Incluso, bueno, creo que aquí en México es el anaranjado y el morado o el púrpura. Ajá, ocupan el púrpura, sí. Eso viene de la Iglesia Católica. Exactamente, sí. Creo que el púrpura era algo así como... Es algo de mucha reverencia. Exactamente. Sí. Por eso nuestro podcast también incluye el púrpura, ¿eh? Es no es cierto. Sí, eso viene más de la Iglesia Católica. Sí, y por ejemplo aquí el anaranjado tradicional se relaciona con la cosecha de otoño, que bueno, era cuando se practicaba esto, y el negro representaba la muerte, y bueno, estos son los temas principales de la festividad de los muertos de Halloween. Y bueno, también tengo un dato aquí de los gatos negros y los murciélagos, que dice antiguamente se pensaba que las brujas podían convertirse en gatos, que bueno, ya creo que lo hemos visto en bastantes caricaturas de que se convierten en gatos. Aquí en México se convierten en guajolotes, no sé por qué, pero aquí se convierten en guajolotes. Sí, o en animales. Así. Exactamente, los nahuales, ¿no? Típicos nahuales. Sí. Que bueno, los que no sepan y nos estén viendo de otro país, un nahual era una persona que le había ofrendado su vida al diablo y le daba como que el poder, vaya, de convertirse en un animal, vaya, y era un animal ya sea perro, gato, lo que quisieran, pero pues tenían que vender su... Pues eran hechiceros los nahuales, o brujos, y sí, tenían pactos con espíritus y según podían ver el futuro, muchas cosas, muchos poderes que supuestamente les daban, ¿no? Como eso de convertirse en animales. Sí. Y sí. Incluso hasta eran sanadores también los nahuales, eran médicos. Sí, eran también médicos. Sí, entonces les daban el poder también de sanar enfermedades. O chamanes, como se conoce también. Sí, exactamente. Y bueno, también tengo aquí que el murciélago simbolizaba tanto a las aves o el alma como a los demonios que moraban en las tinieblas, es decir, como, pues sí, que
en el inframundo o Sí. en el infierno, en lugar de haber aves, eran murciélagos. Y bueno, en la Edad Media se creía que con frecuencia el diablo adoptaba la forma de un murciélago, de un Ujú. pobre murciélago que nos contagió el COVID. Sí, ¿no? Entonces sí es cierto, ¿no? No, Sí, fue un enviado de Satanás. No, no vayan a pensar que sí, Sí, no. porque al rato le van a tener odio a los murciélagos. ¿Y Sí, cómo, no. hermano, podemos mostrarles a alguien que, que, bueno, que no es obviamente adecuado Ujú. practicar el Halloween? Bueno, pues pues siendo cristianos, bueno, si es una persona que no es cristiana, pues primero pues presentar el evangelio, ¿no? Sí, Pero claro. si es una persona pues, no sé, siendo cristianos, porque luego muchas veces, porque por ahí hay algunos según que son cristianos que dicen, no, que sí, el Halloween, no, y no tiene nada de malo, ¿no? Exactamente, que recordar a nuestros antepasados. Sí. Y no, el Halloween no lo celebramos el Día de Muertos. Bueno, Ujú. para lo mismo es celebrar la muerte y todo este trasfondo que ya acabaron de escuchar. Sí, pues simplemente, por ejemplo, el Día de Muertos consiste en presentar una ofrenda a los muertos. Se les Exactamente. presentan velas, alimentos, que pues es una ofrenda clásica en cualquier cultura pagana, ya sea los santeros, cualquiera de las actuales que hay. Sí. Las ofrendas, pues bueno, bueno, los sacrificios humanos, pues sí se siguen practicando, pero pues ya muy escondidas, ¿no? Pero ya visiblemente ellos ofrecen, cualquiera ofrece a los muertos, este pues una ofrenda de alimentos o de velas, de incienso, ¿no? Ese tipo de cosas. Y bueno, pues bueno, tengo unos versículos aquí bíblicos con los que podemos, pues Sí, adelante, hermano, adelante. empezar, que son muy, muy claros, ¿no? Eh, por acá están. Bueno, en primer lugar, por ejemplo, la Biblia nos muestra que este tipo de adoraciones, aunque parezcan no ser nada, pero pues se ofrecen a los demonios. Uh-huh. Bueno, incluso ahorita me llega al recuerdo de que cuando los cristianos eran perseguidos en el Imperio Romano, pues eran ejecutados por no ofrecer incienso al emperador. O sea, simplemente hasta hay testimonios de algunos narradores, ¿verdad? Que, por ejemplo, está el de Policarpo, que fue discípulo, se cree, de Juan, del apóstol Juan. A él, lo llevaron a ofrecer este incienso a los dioses para perdonarle la vida, ¿no? Si no lo iban a quemar. ¿Y tiene algo de significado el incienso dentro de esta...? Bueno, vaya, nosotros creemos que el incienso, por ejemplo, incluso cuando ya iba a decir los Reyes Magos, Sí. cuando los magos, le ofrecieron, bueno, le dieron los regalos Uh-huh. a nuestro Señor Jesucristo, le ofrecieron incienso, Uh-huh. pero esto representaba, pues, la comunión que íbamos a tener, ¿no? Sí, Las exactamente. oraciones. Las ¿Representa de la oraciones de los misma santos. manera en ese estilo a los reyes y eso? No, ahí simplemente lo que representa ofrecer incienso, en principio, tiene diferentes significados de acuerdo a la cultura, ¿no? Incluso los sacrificios de animales también tienen distintos significados. Sí, claro. Pero aquí yo creo que la cuestión es como que obligar al hombre a rendir una adoración de alguna forma, que sea Ya. visible, ¿no? Sí, sí, sí. Que sea públicamente visible. Y en ese entonces, pues lo que, no sé, hubiera podido pedir alguna otra cosa, pero pedía que se le ofreciera incienso, Ujú. pero pues en público, ¿no? Para ver que pues era un fiel adorador del emperador, ¿verdad? Ya. Porque en esa época pues tenía la estrategia de mantener al imperio unido, pues era a través de una religión, ¿verdad? Que abarcara a todas las religiones, que había gran gama de religiones en el Sí. imperio. Y el típico pan y circo también, Exactamente igual, pero todo unido en torno al César, ¿no? Sí, al emperador. Pero entonces los cristianos, Policarpo, incluso hasta ahí viene que le dicen, ¿verdad? Los que lo van a ejecutar, pues ofrece el incienso al César, ¿no? Pues ¿qué tiene de malo? Pues nada más ofrecer incienso y ya, nada más Sí. lo pones ahí y ya. Pero se negó porque es un acto público de adoración a alguien que no es. Claro, lo que mismo no es pasó Dios. con los tres, con Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? exactamente. Que querían que únicamente se inclinaran Y ya, ante una ¿no? estatua, ¿no? Sí, Pero pues no. No lo hicieron exactamente, es algo así tan simple. Sí. Entonces, pues lo mismo, ¿no? Las ofrendas, ay, pues qué tiene de malo, ¿no? Pues nada más, agárralo y ya, tú conservas tus creencias y pues se acabó, ¿no? No tiene nada de malo. Sí. Pero pues es lo mismo, o sea, porque Dios demanda pues que se le adore solo a Él. ¿Por qué?
porque toda esta adoración, o sea, nosotros no lo vemos así con nuestros ojos, pero está influenciada por demonios, y eso es lo que los versículos que quiero leer, que la Biblia nos da testimonio de que todas estas religiones paganas, ¿verdad? Entendiendo como paganismo, pues adoración a dioses que no son pues, el Dios de la Biblia, ¿no? O a, ya sea dioses o a los muertos, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, en Levítico 17:7 dice, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo. Entonces, ellos venían saliendo de Egipto y les está diciendo Dios, ¿verdad? Jehová, que ya nunca más van a sacrificar o ofrecer a los demonios, ¿verdad? Como antes le hacían, sino que todo lo van a traer a Jehová. Entonces quizá muchos de estos, cuando estaban en Egipto, pues ofrecían sacrificios a los dioses egipcios, ¿no? Que hasta donde se sepa, por ejemplo en Egipto no hacían sacrificios humanos, sino que eran también sacrificios de la tierra, de animales o agrarios o incienso, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces ellos les decían que pues no, y le llama aquí que se los ofrecían a los demonios, ¿no? Hablando de la religión egipcia. También en Deuteronomio 32:17 dice, sacrificarán a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido, a que no habían tenido vuestros padres. Aquí está profetizando Moisés, ¿verdad? En el canto de Moisés, que está en Deuteronomio capítulo 32. Sí. Él empieza a hablar acerca de todo lo que aconteció al pueblo de Israel y ya después como que se va hacia el futuro, empieza a profetizar acerca de lo que ellos iban a hacer en el futuro, y entonces ellos les dice que pues otra vez se iban a desviar en el futuro y que ahora sacrificarían a los demonios, y eso se refiere pues a los cultos cananeos, ¿no? Que pues bueno, estaban Astoret, ¿verdad? La diosa de la fertilidad de los cananeos, también estaba Moloch. Había otros dioses como Dagón, ¿verdad? Baal, ¿no? Baal. Entonces toda ofrenda a estos, aquí la Biblia llama sacrificio a los demonios, ¿verdad? Y ellos tenían sus imágenes, ¿no? Solamente era una piedra, pero dice que le estaban ofreciendo a los demonios. También en Segunda de Crónicas, capítulo 11, 14, 15 dice, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Entonces aquí Jeroboam se separó, es cuando se separan las tribus de Israel, ¿verdad? Sí. Jeroboam se queda 10 y Roboam 2, Roboam el hijo de Salomón. Y entonces, pues como Jerusalén se quedó en el territorio de Roboam, Jeroboam pues construye su propio templo con sus becerros de oro y hace su sacerdocio y él hace su religión, ¿no? Sí, prácticamente. Y para evitar que su pueblo se le fuera a ofrecer sacrificios allá donde estaba Jerusalén, ¿no? Y aquí dice que también sacrificaban los lugares altos. Entonces los lugares altos eran un lugar típico de adoración, ¿verdad? De la diosa Astoret, ¿verdad? Donde ellos adoraban debajo de los árboles y ofrecían sacrificios también de incienso, o de naturaleza así agrícola, de la tierra, aunque también había dioses a los que les ofrecían sacrificios humanos. Incluso el mismo pueblo de Israel llegó a caer en esas prácticas, ¿no? Y lo dice la Biblia, que ofrecían a sus hijos a Moloch, ¿no? Sí. Y entonces aquí está hablando de eso, y también dice que le ofrecían a los demonios. Entonces pues bueno, aquí para empezar vemos que que el paganismo pues bueno está influenciado por demonios, ¿verdad? Y cuando un creyente se acerca a eso, pues está acercando a los demonios. Entonces, pues bueno, y hay otros versículos, ¿no? Hay bastantes. Por ejemplo, también nos dice en la Biblia que Jehová abomina todo lo que tenga que ver con las prácticas del paganas, que en todos lados donde aparezca el paganismo es lo mismo, desde Japón, China, África, Europa, América, ¿no? Dice, claro. Por ejemplo, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, dice en Deuteronomio capítulo 8, versículos del 9 al 12, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que era el sacrificio a Moloch, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti.
Entonces lo que les está diciendo es que Jehová echó esas naciones de ahí por estas prácticas, ¿verdad? Claro. Aunque por ahí, quién sabe, a algunos le podrá pasar por la mente, bueno, pero eso es de la ley, nosotros ya estamos en la gracia, ¿no? Pero aquí dice que es abominación, o sea, dentro del carácter de Dios nos dice que para él estas cosas son abominaciones. Exacto. Y echó afuera a un pueblo que no era su pueblo, ni estaban bajo ninguna ley ni nada, lo echó fuera porque simplemente esto es abominación delante de él. Ley o no, Uh-huh. es el carácter de Dios, como bien lo dijo. Entonces, por ejemplo, ahí podríamos nosotros aplicarlo, pues de que si disfrazamos a los niños, no sé, de un brujo o de un monstruo de esos de las películas, pues eso es abominación a Jehová. Claro. Entonces nos estamos practicando algo que a Jehová le es pues abominable, así lo dice la palabra de Dios, ¿no? La Biblia. Entonces, pues es eso. Igual también nos dice, ya en el Nuevo Testamento, 1 Corintios del 10 al 19, ¿no? Dice, ¿qué digo pues? Que el ídolo es algo, o sea, algo lo que sacrifican a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. No quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Por ejemplo, aquí aplicaría a lo mejor lo de la ofrenda, porque es ofrenda a los muertos, ¿verdad? Que sabemos, de acuerdo a la palabra de Dios, que pues los muertos no regresan a la tierra, ¿verdad? No, Hebreos 9:27, que después de morir, pues el juicio, ¿no? Es correcto. Está establecido para los hombres que una vez que mueran, ¿verdad? Después el juicio. Y pues no regresan los muertos, ¿verdad? Eso se lo ofrecen, pues como dice aquí, pues a los demonios. A demonios, o sea, incluso, ajá, o sea, en la ofrenda de... Vaya, creo que hay un buen de ofrendas hoy aquí en México. Sí. De hecho, a mí me tocó presenciar, porque no participé, en la secundaria había un concurso de ofrendas, sí, en donde es bien común, ¿no? O sea, que busquen cualquier ofrenda, no sé, cada una tiene su significado, ¿no? Hay unas que son en pirámide, otras que son en círculo, sí, sí. Y tienen diferentes significados cada cosa. Y me acuerdo que una de esas era de que a fuerzas tiene que llevar guayaba, que porque la guayaba significa esto, caña de azúcar porque significa otra cosa, el típico pan de muerto de aquí de México, que está rico, siempre y cuando pues no esté ofrendado. Sí. Bueno, no esté en la ofrenda, ¿verdad? Sí. Mi familia prepara pan de muerto, no lo ofrendamos, así que está muy rico. Sí. El típico pan de muerto, ¿qué más lleva? Las veladoras, velas, sí. El papel picado, lleva manzana, naranja. Sí, toda la fruta de temporada. Exactamente. Naranja, mandarina. La mandarina. Dulce de sí, camote, cierto. Dulce de calabaza. Exactamente, todo. Y todo tiene un significado, o sea... Vaya, no tengo yo a la mano. ¿Usted tiene algo referente de eso, hermano? No tengo así sobre el significado de cada no lo conozco, sí, de es cada demasiado, ingrediente. Sí, claro, bueno, es muchísima información, la verdad que bueno, cada cosita tiene su significado. Y algunos también le ponen incienso, así exactamente. en esas ollitas que venden ahorita en los mercados como negras, ¿verdad? Sí, ¿qué es lo que queman? Copal es, ¿no? Sí, se llama copal, creo. Ajá, sí, exactamente. Es el típico incienso, unas piedritas como amarillas. Exactamente. Todo eso lo ofrecen en adoración bueno, es una adoración, eso es adoración. Sí, que a fin de cuentas, como dice, ¿no? O sea, es ofrendárselo y no a tus familiares que fallecieron, que ellos ya, si fueron salvos, están con Dios, pero si no, pues bueno, estarán ahí disfrazaditos de otra cosa. Sí, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué tan peligroso es, por ejemplo, que ahorita los niños estén bombardeados de esa información? Pues mucho, ¿no? Yo creo que porque sí tienen, pues en sí, influencia acerca de todo lo que es pues la brujería, las adivinaciones, todo eso ya se les hace, como comentabas, pues algo como normal, muy llamativo, ¿no? Incluso. Y pues bueno, a partir de que hay muchas películas de todo esto, también ha crecido lo que es el neopaganismo. O sea, ya el tratar de resucitar esas antiguas religiones que eran tan crueles y tan sádicas, como que allá hay adoradores o seguidores o nuevos grupos religiosos que se autodenominan como pues que vienen de los celtas, que son los nuevos druidas. Y aquí en México también, no sé si ustedes lo han visto, también hay un resurgir ya de nuevos grupitos que que empiezan a practicar pues, las antiguas tradiciones, las danzas y todo eso de los nahuas y de hecho, los aztecas. Sí, hay muchos grupitos y van creciendo cada vez más. E incluso pues desde la política pues
bueno, fomentado un poco también pues las raíces prehispánicas y todo ello, que yo no digo que esté mal, pero pues hay que ver la realidad, ¿no? O sea, de lo que Claro, era hacia quién van todo sí, eso. los pueblos prehispánicos, ¿no? Y ofrecer, digo, hay numerosos así por aquí en Texcoco, líderes así, pues nuevos chamanes, también les diría yo a lo mejor neochamanes, ¿no? Que ya también pues practican todo lo que es el temazcal y Sus limpias. ajá, las limpias, Sus ramalazos de pirul. todo eso. Y también al adorar a los dioses, yo incluso hemos conocemos por ahí algunas personas que creen que cuando mueran se van a ir al sol, ¿no? Como los antiguos dioses aztecas. Y no, yo creo en el sol y todos. Sí. Y sí, sí, ya creen y tienen sus grupos y todo ello. Y pues bueno, y esto está todavía más organizado y más ha aumentado pues en Estados Unidos y en Europa. Estos nuevos celtas, nuevos druidas, los cultos satánicos de brujas y todo eso pues viene a partir, yo creo que se empezaron a extender un montón de las películas y de la influencia de la música también, que tiene mucho contenido satánico, ¿no? La música más pues del rock and roll y todo eso, ¿no? Que pues se visten de brujos o traen Sí, ya, o sea, lo insignias. descarado Sí. de el pentagrama invertido y Ajá, demás, ¿no? Y, o sea, y sí, de hecho, muchísimas bandas sí dicen abiertamente, ¿no? Que adoran a Satán. Sí. Y que sepan que, o sea, Satanás tiene poder, o sea, tiene bastante poder, no más que nuestro Señor, pero sí tiene ese poder. Y de hecho, con el pastor una vez estábamos cenando en el centro, bueno, no sé si ya se la contaron, estábamos cenando una hamburguesa y se nos acercó un satánico y nos dijo, yo estoy celoso de ustedes. Y nosotros nos quedamos así como que, ¿a quién le habla, no? Porque pues ni lo conocíamos. Y dijo, yo estoy celoso de ustedes porque ustedes tienen un poder bien grande, el cual pues ni siquiera lo aprovechan. Y eso nos lo dijo porque pues nosotros antes de comer pues oramos, ¿no? No sé de que hacemos la oración de la servilleta, que es de que y ya, ¿no? No, entonces pues digo, oramos y fue como se nos acercó y nos dijo, ustedes tienen un poder que es la oración, que no saben qué tan celoso nos pone a nosotros de que ustedes tengan esa comunión y ese poder que solamente Dios les da. Entonces, si hasta un mismo satánico reconoce el poder de Dios, o sea, no entiendo, más bien no entiendo a ese satánico porque sigue con él. ¿Verdad? Digo, si él mismo dijo, a ver, yo reconozco que ustedes tienen más poder que uno, pues entonces ¿por qué sigues? Acá, ¿no? Le dices. Pásate del lado de los buenos. Sí. No, sí, pero sí tiene mucha influencia. Pues todas las películas, no sé, de Harry Potter, de todas las que se me ocurren, ¿no? Porque ya hay otras, no sé. Sí, claro. Pero pues traen pues prácticas así por ejemplo, la del Señor de los Anillos, pues es muy típica así de los druidas y todo esto. Ajá, de ese tipo de... El mago, claro. Típico mago así con su sombrerito de piquito, ¿no? Y así vestido todo de blanco, así los druidas vestían todo de blanco, ¿no? Claro. Y sí, el neopaganismo sí ha crecido mucho. A principios del siglo pasado, el neopaganismo era muy pequeño, prácticamente pues eran personas que habían salido de ¿cómo se llaman? De estas logias masónicas. Y bueno, pues empezaban por ahí a tener sus seguidores, entre gente como pues del mundo como académico, o sea, personas en universidades que se dedicaban a estudiar estas culturas antiguas y que de alguna manera de tanto estudiarlas como que se veían también atraídas a ellas y ya terminaron practicando, ¿no? Sí. Eso es algo que se me hace muy curioso. Una mujer de nombre Margaret, por aquí tengo el nombre, Margaret, sí lo noté, se me va, bueno, se llama Margaret, era una persona que formó una folk society en Estados Unidos, una persona dedicada a estudiar dentro de una universidad a las brujas, ¿no? Entonces ella estaba muy especializada en el culto que las brujas ofrecían al famoso personaje ese con cara de chivo y cuernes, ¿no? Ajá, el Baphomet, que le llaman los masones, y ella le llamaba nada más el dios cornudo porque no tenían en sí, no se conoce qué nombre le daban los celtas. Ya. Ajá, ese Baphomet, no sé, se salió de la masonería, pero es el mismo, ¿no? O sea, es la misma figura, pues. Ya.
Y entonces pues esa señora se empezó como que a meter mucho en eso y de ahí esa sociedad salió lo que en la actualidad hay unos que se llaman los Wiccas, que son como pues brujos, o sea, son hechiceros, casi la mayoría pues son personas jóvenes que se unen a esto de los Wiccas. Allá en Inglaterra se reúnen en los antiguos templos druidas como el de Stone Age, famoso de Stone Age, donde están las piedras esas Sí. gigantes. Ahí se reúnen, pues como aquí en Teotihuacán se reúnen, así se visten de blanco para agarrar energía, ¿no? Igual a lo mismo hacen. Digo, ahorita eso es algo así muy, que lo vemos y ellos, pues parecen prácticas, pues así como que pues no le hacen daño a nadie, ¿no? Pero hay que considerar que, bueno, a través de los años, a estos pueblos antiguos, pues los llevó a cosas ya muy, muy crueles, ¿no? A practicar ritos bastante fuertes. Incluso en la actualidad, pues, no hace mucho salió por ahí una noticia de que por ahí en Tepito, ¿verdad? No sé, creo que se llama La Unión, no me acuerdo del cártel ese, pero le descubrieron como unas habitaciones debajo de las vecindades y por ahí encontraron una habitación donde había, pues bueno, brujería, ¿no? Una cantidad de cosas así, pero horribles. Y en las noticias reportaron que encontraron ahí cráneos auténticos de bebés. Oh, Entonces, eso, y personas, ahí me estaban buscando un fulano que era el que es líder de algún cártel poderoso, ¿no? Una persona de mucha influencia. Entonces, pues sí, eso empieza otra vez a aparecer. Y digo, pues todo eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Como que pues tener cuidado y ver que pues se nos presenta como pues algo inocente, que no tiene nada de malo, ¿no? Pero pues por ejemplo, cuando vemos esas películas que pasan en la antigüedad, ¿no? Que nos tratan de llevar a esos tiempos antiguos donde había brujos, ¿no? Y que duendes y esto y el otro, pues en esas películas no pasan pues que hacían sacrificios humanos y que toda la barbaridad que hacían. Por ejemplo, los celtas, algunos griegos llegaron a describir que sus templos los tenían adornados con cabezas humanas, o sea, llenos de cabezas humanas. Entonces eso no nos lo pasan, ¿verdad? De que el Frodo su casa tuviera ahí unas cabezas humanas o algo así, sí. ¿no? Pues no. Sí, no, claro que no. O que señor, bueno, yo la llegué a ver, ¿no? El Gandalf, que pues... El Gandalf. No, pues voy a matar a alguien para adivinar el futuro, pues no, tampoco eso, no lo pasan, ¿verdad? Pero nada más pasan como una parte así, pues que se hace atractiva, ¿no? Y llamativa por toda la fantasía que trae y pues bueno, yo me acuerdo antes que pues veía esas películas, pues sí me llamaba la atención, ¿no? Y hasta uno se queda así pensando, ay, qué bonito se ve, ¿no? Sí. Qué bonito vivir en esa época, ya ¿no? está anda haciendo uno el Expelliarmus y demás. Sí, pero bueno, digo, son cosas que hay que tomarlas en cuenta, sobre todo porque, pues, por ejemplo, en ese caso a Dios le es abominación la hechicería, la brujería. Claro. ¿Verdad? Pues, claro. Uh-huh. Nuestro Dios, pues, no es de un Dios de oscuridad, sino es un Dios totalmente de luz que por algo separó eso, ¿no? O sea, el bien del mal, luz de oscuridad, porque, pues bueno, no se lleva, son incompatibles totalmente Dios de todo esto de Satanás. Que, bueno, muchos pintan a Satanás como alguien feo, cornudo y demás, cuando dice que era hermoso, o sea, era un querubín. Sí, no. querubín. Sí, querubín. Que era, o sea, de los altos mandos allá arriba y demás, que bueno, por su ego de querer ser igual que Dios, pues vas para abajo, ¿no? Pero, o sea, Satanás lo pintan así de cola, de cuernos y demás, pero pues no sabes ni siquiera, o sea, es padre de mentira, él te va a prometer que, no, sí, dame. Incluso salió un caso de... aquí en México fue muy sonado, no sé si se acuerda, yo creo que sí, de la radio de La Mano Peluda. Ah, sí, me acuerdo. Entonces, ¿cómo se llamaba el que lo hacía? Juan Ramón Sáenz. Juan Ramón Yo Sáenz. Sí lo escuchaba, por eso me acuerdo de ese nombre. Bueno, que él incluso fue a entrevistar a un ex satánico. Sí, recuerdo ese caso. Exactamente, que, o sea, incluso el de ex satánico, vaya, cuenta de todo eso, que incluso, no recuerdo, creo que era una varita o algo que tenía, como un bastón, que estaba hecho, creo que del fémur de su abuela, porque la tuvo que sacrificar a su mamá, así a su familia para poder obtener ese poder. Y dije, no inventen. Y o sea que sí, que tenía poder, que incluso con él creo que iban muchos políticos
a hacer sus cosas, ¿no? Ujú. Pero yo dije, o sea, Satanás, de que tiene poder, Sí, claro. lo tiene. Pero el problema es que, pues estando del lado del bien, Ujú. Dios te da aún más poder, no te cobra y Sí. hasta te regala la vida eterna. En cambio, con Satanás tiene menos poder y Ujú. te cobra con intereses, pero Sí, carísimos. no, más bien te engaña y te hace lo que quiere, como quiere, ¿no? Ah, sí, Exactamente, o sea, no. es un mentiroso, pues sí. Sí, no, no conviene para nada Claro, hacer tratos con él. no, no, no. No es viable para nada. No, no, y tener muchísimo cuidado, Sí, hermanos, claro. al ver qué observan nuestros niños, ¿no? Sí, claro. Digo, hoy en día, vaya, está súper normalizado y Ujú. creo que ustedes educan a sus hijos en casa, Sí, entonces la verdad es que, vaya, tampoco es como que podamos tenerlos todo el tiempo en una burbuja, sí, no, 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 pero no. creo que estos primeros años cuentan muchísimo Sí, porque claro. ya la educación de hoy en día, no digo que sea mala, sino que ya está muy mal influenciada. Sí, así, no, pues sí, por ejemplo, nosotros a Julieta sí le tocó que la disfrazábamos de, en el Halloween todavía, todavía Sí, no conocíamos de Cristo ni nada, ¿no? Y sí, claro. su último disfraz fue de, no sé, creo, Maléfica se llama el personaje, con unos cuernotes así. Sí, exacto. Pero sí, no, pues la verdad ya cuando fuimos viendo que pues eso le es abominable a Dios, pues todo lo que haya detrás de estas cosas, pues sí, no, ya definitivamente no, nos alejamos Sí, de eso, porque sí, para nada, digo, desde a los niños ya que empiecen a tomar simpatía por ese tipo de cosas, como que puede ser que en el futuro, no sé, pues se les haga familiar y no les importe, y exactamente. aparte todo ese simbolismo está conectado con muchas otras cosas, con el mundo de Claro, las drogas, con exacto. la desobediencia a los padres, o sea, que hagan de su vida algo Claro, tremendo, algo algo de terrible. tan pequeño que es Sí, el disfrazarte, el vestirte todo de negro, el ujú, empezar a meterte en ese campo, te va sí, empezando a abrir a otro lado y a otro y a otro y a otro. Y ya cuando ves, ujú, ya estás, como dice, a lo mejor en drogas, ujú, a lo mejor estás pues en malos pasos o hasta incluso ya estás metido con Satanás, ¿no? O sea, ya sí, está, echaste pacto ahí. Y yo lo he visto porque, por ejemplo, hay personas que empezaron con que un familiar, te ujú, regalo la muerte, ella me ujú, sacó y todo. sí, Y la aceptan y pues como un llaverito. ujú, Pero ya después empiezan y empiezan y empiezan y así poquito a poquito. Y Satanás es bien astuto. sí, claro, Vaya, hay ¿cómo se llama? Una película ujú, en México que la dirigió creo que Guillermo del Toro. Y se llama así, La Santa Muerte, no sé si la ha visto. sí, 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 la vi. Que empezó así, incluso, o sea, Ujú, la empezó con que le regalaron un collarcito de la Santa Muerte ujú, y no recuerdo si fue que le dispararon o algo así y que sí, mágicamente la medallita, ¡pum!, paró la bala, ¿no? Y, ay, no, y a raíz de eso hizo un altar, ¿no? sí, Pero bueno, no dudo que haya sido Satanás que a lo mejor sí le dio ese poder a esa medallita, paró la bala, pero pues ya se ganó un seguidor y así va, poco a poco metiéndose. sí, pues la Biblia dice que eso es adoración, que los demonios están detrás de esas cosas, que hay Claro, demonios detrás de eso, ¿no? Un exacto. demonio pues es un ser que pues anda por aquí y pues tiene influencia, sí, Claro, tiene tiene influencia, poder, sí, sí. claro que De que sí. tienen poder, Ujú, tienen poder. Igual que los ángeles, ujú. que, vaya, nosotros no lo vemos, pero bien dice la Biblia, ¿no? Que nuestra guerra no es contra Carne ni sangre, carne ni sí, sangre, ¿no? sino contra esos ejércitos Exactamente, o sea, que de se están maldad. librando batallas aquí Ujú, en este mundo que, pues, vaya, nosotros no podemos verlo, pero sí hay que cuidar muy bien el corazón de nuestros niños porque, sí, pues, bastante. algo tan inocente Ujú, puede despegar y detonar en algo tan fuerte. Que ahora, igual hay que educarlos, no siendo tan radicales, porque le voy a sí, contar un caso aquí de una iglesia en Estados Unidos que dice, algunos independientes excéntricos, que bueno, fueron fundamentalistas radicales, ujú, llevaron a cabo ritos peculiares en nombre de la fe cristiana. Y bueno, que esta dice, una iglesia celebró el Halloween en ujú, el año del 2009 quemando Biblias que no eran de la versión King James, que bueno, es la que se ocupa en Estados sí, Unidos, esta versión. Y lo mismo que libros satánicos, que le llamaron así a los libros de Billy Graham, a John MacArthur,
a James Dobson, a Charles Wildow, a John Piper y demás, ¿no? Bueno, o sea, los satánicos en sí, pues no son satánicos. pues no, o sea, no son nada satánicos y son, Sí, no. la verdad son hombres que han dedicado su vida al servicio de O sea, Dios, aunque no ¿no? estaremos de acuerdo con algunas doctrinas de ellos, Claro. que a lo mejor diremos, no, está muy equivocada esa doctrina, pero pues de ella que sea satánico. Claro, pues, claro, quién claro. sabe. Exactamente. Entonces, pues bueno, no hay que llegar a ese punto de Sí. quemar todo. Y además la Biblia dice que esa no es la... Bueno, en la Biblia jamás se ve que esa sea la forma de combatir contra las huestes espirituales de maldad. ¿No? Claro. Ahí dice cómo. Sí. El yelmo, ¿verdad? De la salvación, el cinturón de la justicia, ¿verdad? El cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, la espada El apresto del espíritu. evangelio. Exactamente, sí. Exactamente. Ahí está la forma en cómo se debe de... En cómo se debe combatir y cómo nos debemos Sí, de exactamente. forjar. Ujú. Bueno, muchas gracias, hermano, la verdad. Sí, no, gracias a ti. Encantadísimo de poder tener pues esta historia, hermanos, de que la verdad es un tesoro el que podamos escuchar, el que podamos saber todo este trasfondo que ahorita va a estar a tope, ahorita ahorita que lo estamos grabando y cuando vaya a salir el episodio, la verdad es que cuiden muy bien a sus niños y está bien que desde ahorita puedan ellos empezar a entender. Hay folletitos en los cuales explican y Ujú. dan historias acerca de todo esto de una manera que al niño se le pueda hacer atractivo y que no está mal que de una vez podamos empezar a educarlos en esto y que sepan que no es una práctica bonita el salir a Ujú, pedir sí, ¿no? dulces, el disfrazarse, porque todo esto, a fin de cuentas, están siendo partícipes de un ritual más grande, ¿no? Sí, claro, de algo, pues, satánico, de demonios, dice la Biblia. Exactamente, o sea, Ajá. son totalmente demonios, ya vimos Ujú. todo el trasfondo de, bueno, pero yo lo hago por la diversión, pero es que ni diversión, o sea, es desde que Sí. te disfrazas, tiene un significado, desde el día tiene un significado, tiene un Ujú. porqué ese día, tiene un porqué los colores, tiene un porqué esos animales que representan, tiene un porqué el todo, entonces, Sí, sí. por muy mínimo que según lo queramos hacer nada más para pasar el rato, no se puede. Esta festividad que Satanás haya hecho por Sí. medio de estas personas, de los druidas y Ujú. demás, o sea, ha prevalecido por años, que bueno, la verdad ha quitado incluso miles de vidas Sí, bastante. y pues vidas inocentes también. Así Entonces, no hay que ser partícipes, hermano. En verdad, muchísimas gracias, hermano, por compartir es. No, gracias, al contrario. este mensaje. En serio Sí, que, sí. vaya, hoy fue un podcast diferente, fue más acerca de un tema en específico, pero claro que vamos a tener a nuestro hermano aquí compartiendo su testimonio de Ajá. cómo se convirtió también al Señor. Así que, bueno, pues bueno, gracias, hermano, en verdad, muchísimas gracias por estar aquí y está invitado para el próximo episodio también a poder compartirnos un poquito de cómo Dios trabajó en usted. Ok, muchas gracias. Pues sí, cuando gustes. Sí, cuando me digas. Claro que sí, hermano. Bueno, hermanos, muchísimas gracias por su atención y bueno, hagan una pausa en su vida y tengan un momento cela.